La carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, que dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. He contado tantas veces la historia de aquel pastor que soñó que estaba en el cielo y que veía en el cielo muchas mesas, y que en esas mesas había coronas de todos tamaños, coronas pequeñas, coronas medianas y coronas grandes. Pero dice nuestra historia que en una mesa había una corona, pero era una corona gigante, una corona enorme. Y dice la anécdota, la historia, que el pastor se acercó con un ángel grandote, alto, y le dijo: oye, yo creo que voy a necesitar dos como tú para que me ayuden a cargar con semejante corona. Y el ángel lo volteó y le miró y le dijo: ¿y quién te ha dicho que esa corona es para ti? ¿Cómo no va a ser para mí? Pues ¿para quién más va a ser la corona si yo soy el pastor de la iglesia y tengo una iglesia muy grande, muy próspera, que crece, que está avivada? ¿Cómo no va a ser la corona para mí? ¿Para quién más podría ser esa corona? Y el ángel le dijo: estás muy equivocado. Allí en tu iglesia hay una mujer anciana a la cual tú has olvidado, de la cual tú no te ocupas. Tú no te preocupas por llevarle la comunión, tú no te preocupas por visitarla. Sin embargo, esa mujer todos los días dobla sus rodillas y ora por ti, para pedirle a Dios que te unja, para pedirle a Dios que te dé la victoria, que a través de tu ministerio las almas sean alcanzadas. Así que cuando tú te subes al púlpito y predicas, Dios alcanza las almas, pero no es por ti, sino por la oración de esa mujer. Para ella es la corona que tú has visto. Uno de los ministerios que nunca se ven, pero que más se necesita, mis hermanos, es el ministerio de la intercesión. Es de vital importancia interceder, porque es en ese momento, en la intercesión, cuando las batallas espirituales se ganan. ¿Qué es y para qué sirve la intercesión, mis hermanos? La intercesión es un acto en el cual el hombre se pone en medio del pueblo que necesita a Dios y se pone entre Dios. Es decir, es uno que se pone entre Dios y los hombres, entre Dios y las necesidades, entre Dios y los problemas. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Eso quiere decir que Dios está buscando gente que interceda, gente que ore. Él quiere que nosotros estemos orando, que nos pongamos entre Él y la gente. Porque muchas veces nosotros predicamos de que tenemos un Dios de amor, y claro, es verdad, no es mentira, tenemos un Dios de amor, pero también es cierto que tenemos un Dios de justicia, y que Él castiga la maldad, y que Él hace sus juicios, y sus juicios son justos, y Él destruye a aquel que se ha rebelado abiertamente contra Dios, y Él desea que aquellas personas que van a ser destruidas se arrepientan y no sean destruidas, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Él quiere que todos se arrepientan y vengan hacia Él. Y dice la Escritura que Él está buscando hombres y mujeres que se pongan precisamente entre Él y los que van a ser destruidos, los pecadores. Es decir, que aquel que intercede es aquel que se pone en medio para decirle a Dios que tenga misericordia. Precisamente es la intercesión es el medio por el cual nosotros, los hijos de Dios,
Pedimos por las necesidades, por los pecados y por las tribulaciones ante Dios. Nosotros somos aquellos que estamos encargados y que tenemos la responsabilidad de interceder. ¿Por quién? Por todo este mundo, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestra iglesia, por nuestra sociedad, por nuestro país, por este mundo que claramente se dirige a la destrucción. Nosotros debemos de orar y de interceder y de pedirle a Dios que Él obre conforme a su misericordia. La Biblia precisamente nos cuenta en el capítulo 12 del libro de los Hechos un pasaje donde el apóstol Pedro fue encarcelado. Dice la Biblia que Herodes tomó a Pedro y lo encarceló para querer congraciarse con los judíos, con los maestros de la ley, con la élite del pueblo judío de aquel entonces. Y Pedro estaba puesto en una cárcel, podríamos decirlo, de máxima seguridad. Dice la Biblia que el apóstol Pedro estaba encadenado no a una pared, no a un asiento, sino que estaba encadenado junto a 2 soldados romanos. 2 soldados preparados y entrenados no solamente para pelear, sino para matar, con sus espadas, con sus lanzas. Y él estaba allí encadenado con 2 soldados, uno de un lado y otro del otro lado. Y estaba quizá en la celda más profunda de la cárcel para que no pudiera escaparse. No había una guardia, sino que había 2 guardias, es decir, había 2 cercas de seguridad para poder llegar a Pedro. Y sin embargo, dice la Escritura en Hechos capítulo 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Dios, oración a Dios por él. Es decir, había una necesidad. Pedro corría el riesgo de ser asesinado al siguiente día. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Se puso a llorar, a lamentar y a decir, pobre Pedro, ¿ya lo perdimos? ¿O qué hizo la iglesia? Se puso a orar. En ese momento tomó su arma más poderosa, que es la oración, y dobló sus rodillas y se puso a orar para que Dios obrara un milagro y Pedro no muriera. Y dice la Escritura que el ángel del Señor le tocó en la noche. Yo creo que Pedro no estaba encarcelado ahí en la noche, sino que por lo menos debieron de haberlo encarcelado a eso del mediodía o por lo menos en la tarde. Pero estaba Pedro encarcelado y ya estaba dormido. Y un ángel del Señor lo tocó y le dijo, Pedro, date prisa, sígueme. Pedro estaba adormilado y ¿saben qué pensó Pedro? Que era un sueño. Y Pedro se levantó y al momento de levantarse las cadenas se cayeron. Sus soldados, su guardia, estaban dormidos al lado de él. Y el ángel iba enfrente de Pedro y le iba abriendo las puertas y pasaron en medio de las 2 guardias. Y cuando Pedro estaba afuera, ya en la calle, en ese momento Pedro se dio cuenta que no era un sueño, sino que Dios había enviado un ángel para rescatarlo. ¿Por qué? ¿Por qué era Pedro? Porque era el apóstol Pedro, aquel gran apóstol que había estado con Jesús durante los 3 años y medio que duró la estancia del ministerio del Señor Jesucristo. No. Pedro estaba en la calle porque la iglesia había doblado sus rodillas para interceder por Pedro. Y dice la Escritura que cuando Pedro se dio cuenta fue rápido a la casa de María, la madre de Marcos. Y sigue diciendo en el versículo 16 y 17, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él diciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Dios había contestado la intercesión de la iglesia.
Cuando nosotros oramos, cuando nosotros como iglesia nos ponemos de acuerdo y ponemos en oración e intercedemos a Dios por nuestra familia, por nuestros problemas o por todo el mundo, ¿saben qué es lo que pasa? Dios contesta la oración y Dios obra maravillas, así como lo hizo con Pedro y lo sacó de la cárcel. La guardia estaba espantada porque no sabían cómo se había escapado Pedro, pero nosotros sí lo sabemos. Y nosotros sabemos por qué. Porque Dios contestó la oración de la iglesia. En las necesidades, en las tribulaciones, nosotros como iglesia debemos de interceder. ¿Y cómo debemos de interceder? Podríamos tener una larga discusión sobre cómo pedir, cómo orar a Dios, cómo interceder. Pero el pasaje que leíamos al principio del libro de la carta a los Romanos nos dice que nosotros, número uno, no sabemos pedir como conviene. Es decir, que en muchas ocasiones nosotros oramos, pero realmente no sabemos pedir como es conveniente. Ahora, esto no quiere decir que no debemos orar, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder. ¿Y cómo nos ayuda a interceder? Dice la Escritura, con gemidos indecibles. Esto nos dice dos cosas. Primero, que en los momentos en los que las necesidades son muchas, son muy pesadas, en que los problemas son tremendos y que agobian nuestro corazón, Dios mismo guía nuestra oración. Es decir, Dios nos ayuda a interceder. Y segundo, que cuando no sabemos cómo pedir, Dios mismo toma nuestro corazón que está derramado ante Él y Él toma el sentir de nuestro corazón y Dios escucha nuestro gemir y nuestro clamor como parte de nuestros ruegos y el Espíritu Santo intercede, es decir, pide en favor de usted y de mí. El Espíritu Santo mismo se presenta delante del Padre e intercede por usted y por mí. Tenga usted la seguridad de que cada vez que dobla sus rodillas para poner en oración cualquier cosa, el Espíritu Santo está junto al Padre, pidiendo por usted, diciéndole al Padre que le ayude, que le guarde, que le conteste conforme a su voluntad. Y otra de las características de la intercesión es que ésta debe de ser constante. Dice en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. Es decir, que debemos orar sin desmayar. No que estemos orando todo el día, si no se puede, pero que sí debemos de estar en una constante oración. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos dejar de orar? Hasta que hayamos recibido la respuesta de Dios. Pablo constantemente escribe a los hermanos de las distintas congregaciones que sin cesar hacía mención de ellos en sus oraciones. El mismo pasaje de Hechos capítulo 12 versículo 5 nos refiere que la iglesia hacía oración sin cesar, sin desmayar, sin darse por vencida, sin darse por vencido. Y esa, mis hermanos, es la clave de la intercesión, que la intercesión debe ser constante, sin claudicar, sin perder la fe y sobre todo esperando la respuesta de Dios. Esperando la respuesta de Dios. Debemos estar conscientes que Dios nos va a contestar, que nosotros exponemos nuestra petición delante de Él, pero siempre pidiendo que se haga su voluntad y no la nuestra. Que Él guíe nuestra oración, que nos fortalezca a cada instante y, ¿por qué no?, también que nos ayude a aceptar su voluntad. Pero debemos de ponernos allí porque Él quiere que nosotros estemos allí orando, intercediendo.
entre los problemas y Dios, entre la incredulidad de la gente y Dios, entre las enfermedades y Dios, entre este mundo y Dios. Él quiere que nosotros estemos allí orando, sin desmayar. El libro de Ezequiel, en su capítulo 22, nos narra un panorama verdaderamente asolador. El versículo 2 dice: Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Saben ustedes, en aquellos días había una violencia descontrolada, un abandono de la fe, pérdida de valores. La pérdida de valores era escandalosa. La ambición por el dinero hacía que los hombres cometieran barbaridades contra sus semejantes. Había corrupción por todos lados. Era tal el grado de la degeneración que Dios le dice a Ezequiel que destruiría a los hombres de aquella generación. Dice: ¿estarás firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Es decir, Dios le dice a la gente: tú dices que estás fuerte, te rebelas y haces pecado, derramas sangre, cometes toda clase de iniquidades, te crees valiente. Y Dios le dice a la humanidad, le dice en ese momento a su pueblo: ¿estarás firme cuando yo te juzgue? ¿Tendrás ese mismo valor y esa misma fuerza que hoy presumes tener? Hoy vemos ese mismo panorama en nuestros días, mis hermanos. La arrogancia de la gente, la maldad en el corazón de las personas. ¿No vemos el derramamiento de sangre? 22,000 muertos van en lo que lleva del año. 22,000 muertos. Se dicen fácil, pero a veces ni siquiera esa cantidad de personas mueren en una guerra, pero nosotros las tenemos aquí en nuestro país. Gente que ha derramado la sangre, gente que no se tienta el corazón, que lo único que quiere son sus ganancias deshonestas, gente que se deleita en el mal, gente que ha dejado atrás los valores humanos, los valores morales, gente que ha dejado la fe, e incluso gente que ha abusado de la fe para hacer negocio. ¿Acaso no vemos corrupción hoy en nuestros días? ¿No tenemos el problema de ese socavón que todos los niveles de gobierno se acusan de corruptos unos a otros? ¿No acaso vemos a diario en las noticias y nos enteramos de cómo gobernantes que se les dio cantidades enormes de recursos para hacer bien social a la gente que gobernaba, se lo han quedado, lo han guardado? ¿No vemos a nuestras policías que deberían de cuidarnos y de proteger el orden? ¿No los vemos de repente en la televisión o en los medios acusados de ser ellos los ladrones, los mafiosos, los líderes de las bandas de secuestradores, de extorsionadores? Hemos llegado al mismo punto en que Dios estaba en ese entonces con Israel, y Dios le había dicho a Israel que lo iba a destruir por todos sus pecados. Y luego, ¿qué decir de aquellos que se decían profetas, que se decían traer la palabra de Dios y que hablaban cosas bonitas, cosas hermosas, que halagaban a la gente? Dice en el versículo 28 del mismo pasaje: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. ¿Cuántos falsos predicadores tenemos allá afuera que se la pasan diciéndole a la gente: tú eres aquí cabeza y no cola, tú eres vencedor, tú eres lo mejor? Pero no les hablan del pecado y de la corrupción, que es el origen del desastre de esta sociedad. Que les hablan acerca de prosperidad económica, cuando Dios lo que quiere primeramente es que el corazón del hombre se vuelva hacia Dios. Profetas falsos que hablan en nombre de Dios, pero Dios no les ha hablado. Dios no les ha dicho ni una sola palabra. Profetas que se inventan que la espada de Salomón, ¿dónde rayos está la espada de Salomón?
¿Dónde se dice eso? ¿Dónde están todas aquellas manifestaciones y todas aquellas cosas de prosperidad? En alguna ocasión escuché a un profeta decir que en un país, Argentina específicamente, Dios iba a levantar a 1.000.000 de obreros para predicar el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿dónde está ese 1.000.000 de obreros en Argentina para predicar el Evangelio? Profeta falso, que hablaba en nombre de Dios, pero Dios no había hablado. Por eso es necesario predicar el verdadero Evangelio. Porque incluso los hombres, muchos hombres que dicen servir a Dios, solamente se sirven a sí mismos. Dice en el versículo 29 y 30, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. A ver si no les parece actual esto. Al afligido y al menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan entre Dios y esta destrucción. Y estos hombres y esta tierra, y clame y llore por ellos. Pero no lo encontró. No encontró a un hombre así en aquel momento. Y Dios destruyó a Israel y lo mandó al cautiverio. Hoy debemos interceder, porque de no hacerlo, habremos condenado nosotros a este mundo a su destrucción. El juicio de Dios es imparable. No hay fuerza humana que pueda detenerlo. Sí, Dios es amor. Lo he escuchado hasta el cansancio de todos aquellos que se oponen a este mensaje. Pero todos ellos se olvidan que también Dios es justicia. Y que Dios juzga a los hombres por sus pecados. Y que destruye al pecador cuando no se arrepiente, así como destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque la maldad era tanta que llegó al hastío y Dios los juzgó y los destruyó. Dice en el versículo 31, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Pero nosotros, la iglesia, podemos doblar nuestras rodillas para que esto no ocurra, para que esto no suceda, para que la ruina y la desgracia que vemos que se avecina sobre aquellos que están lejos de Dios no ocurra. Debemos orar sin perder la fe, sabiendo que Dios hará conforme a su voluntad en su tiempo y en su momento. Pero nosotros no debemos dejar de orar y de interceder por todos ellos. Les he contado de aquella mujer que oraba y pedía durante muchos años por su hermano, para que su hermano viniera a los pies de Cristo. Y durante mucho tiempo ella estuvo orando, pero su hermano no se convertía, sino que cada día su comportamiento era peor. Y cada día, él lejos de acercarse al Señor, cada día se perdía más. Y una noche, una tarde, ella discutió con él. Se pelearon. Y ella pensó en su corazón, ya no voy a seguir orando por mi hermano. No tiene remedio. No hay forma de que este hombre sea alcanzado por Dios. Hoy ya no voy a orar por él. Ya no voy a pedir, ya no voy a interceder más por él. No tiene caso. Dice la historia que ella se fue a la cama y se durmió. Y tuvo un sueño. En ese sueño ella vio a Satanás en el infierno, en su cuartel general. Y todos los demonios venían a decirle el reporte de lo que habían hecho. Y llegó un demonio y le decía a Satanás, dime, ¿qué has hecho? Y el demonio le decía, oh Satanás, yo tengo grandes noticias para ti.
he logrado meter chismes en la iglesia de aquel lugar. Esa iglesia se ha dividido. Ya no es más un problema. Ya no es más una amenaza. Qué bien, le decía Satanás, te felicito. Qué gran obra has hecho. Se presentó otro demonio delante de Satanás y le dijo, y dime tú, ¿qué nuevas me traes? Y él le dijo, oh Satanás, te traigo grandes noticias. Aquel pastor que nos había hecho tanto daño, que nos había arrebatado tantas almas, aquel pastor que había logrado que su iglesia creciera, hoy logré que cometiera adulterio. Su ministerio está destrozado. No tenemos más por qué preocuparnos. Qué buena noticia, le dijo Satanás. Verdaderamente buenas noticias. Y llegó un tercer demonio y le dijo a Satanás, ¿y tú qué noticias me traes? Oh, Satanás, tengo que darte las mejores noticias que puedo dar. Durante muchos años he tratado de matar a un hombre y llevarlo al infierno, pero no he podido hacerlo porque su hermana todas las noches intercedía por él y oraba, y Dios no me permitía matarlo por la oración de esta mujer. Pero después de varios años, esta noche yo logré que ella dejara de orar por él. Esta noche yo dejé que yo hice que esa mujer dejara de doblar sus rodillas por su hermano. Y esta noche yo hoy lo voy a matar. Esta noche hoy su alma va a estar en el infierno. Y dice la historia que se levantó esta mujer muy espantada y dobló sus rodillas y lloró y le dijo al Señor, perdóname por haber claudicado, perdóname por haber cesado, por haber perdido la fe, por haberme desesperado, y oró por su hermano. Y dice la historia que al poco rato llegó su hermano, ensangrentado, llorando, buscando a su hermana, y le dijo, hermana, quiero arrepentirme, quiero buscar a Dios. Hoy he sufrido algo grave. Quiero acercarme a Dios. Y esa noche él fue salvo. ¿Será usted el hombre o la mujer que Dios está buscando para ponerse entre los hombres y él para que Dios no lo destruya? ¿Será usted el hombre o la mujer que Dios quiere para poder salvar a su familia, para poder salvar a este pueblo, a esta colonia, a esta nación? ¿Será usted? Yo creo que sí. Pongámonos de pie, inclinemos nuestro rostro y oremos. Digámosle a Dios, yo quiero ser ese hombre, esa mujer, que se ponga entre tú y este mundo para que tú lo salves. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer que se ponga entre tú y mi familia para que tú los traigas a tu conocimiento. Yo quiero ser aquel que esté en la brecha haciendo vallado entre tú y los hombres para que te manifiestes en este tu pueblo. Oremos.